Me presento, mi nombre es Juan Carlos Navarro, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, el modalidad semipresencial, carrera de Ingeniería Industrial. Entonces hago este video con la finalidad de ampliar un poco más el conocimiento en lo que se refiere a análisis de varianza. Quiero agradecer antes al profesor Juan Morales, que asesora y califica esta materia, esta asignatura. Entonces vamos a iniciar con algunas definiciones antes. El análisis de varianza, que también es ANOVA por siglas en inglés, es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas de poblaciones por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a tratamientos o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Bueno, aquí podemos ver que lo que es esta parte del análisis de varianza pues no es simétrico, ¿no? No es igual en ambos lados. Y una otra característica pues es de que pues, tiende a ser de cero en adelante, no hay números negativos en esta parte. Vamos a continuar con algunos requisitos para el análisis de la varianza. Tenemos 5 requisitos que son claves. Si esos requisitos no se cumplen, pues no es confiable nuestro análisis de varianza. Tendríamos ahí pues no sería significativo, ¿no? Para determinar una decisión, si existe una diferencia o no, que bueno, más adelante lo vamos a ver, pueda dar lectura a los requisitos previos, ¿no? Para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y el quinto requisito es la diferencia. Muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Es decir, que no tienen diferentes categorías, ¿no? Y como lo vimos en el punto número 2, pues debe haber una varianza aproximadas iguales y deben ser datos cuantitativos, no cualitativos, o sea, eh, que podamos cuantificar en números. Ejemplo, medición de declaraciones de pecho, deceleración de pecho en pruebas de choque de autos. Eso lo pone en una unidad que sería deceleración, lo representa con la letra G. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. En una aceleración de un g es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Pues aquí hay que aclarar que no, cuando habla de un g no se refiere a la unidad de pues la gravedad, ¿no? Que es 9.8 metros por segundos cuadrados. Entonces aquí es un concepto diferente, ¿no? Que se utiliza para estas pruebas, de hecho que son automóviles. Ejemplos de la fuerza G, una palmada en la espalda es de 4.1 G, desplomarse en una silla es de 10.1 G, bajar una escalera es de 8.1 G. Entonces son algunos ejemplos de lo que es, en este caso, lo que es la unidad G. Bueno, tenemos un análisis de varianza de un factor. Hay un ejemplo con el que vamos a iniciar, que es el ejemplo de mediciones de aceleración de pecho en G en pruebas de choque automóviles, utilizando las medidas de aceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces aquí tenemos categorías, lo que mencionamos en uno de los requisitos, que deben de ser categorías iguales. Me parece que es el quinto requisito, si mal no recuerdo. Me voy a referir un poquito para confirmarlo. Aquí está, ¿no? De estas categorías de una sola forma, que sería esto. A eso se refiere, ¿no? Entonces, tipo de auto,
Tenemos compacto, tenemos mediano y tenemos grande. Estamos categorizando de la misma manera, ¿no? La muestra, tenemos 10 muestras para cada una de las categorías. Tenemos algunos datos aquí dispersos. En el compacto pues va desde lo que es el 38, que es el límite inferior, hasta lo que sería el 54, que sería el límite superior, ¿no? En el caso del mediano, pues tenemos desde lo que es el 41 como mínimo hasta el 49, ¿no? Aquí está un poco más cerrado lo que es el rango de datos que tenemos. En los automóviles grandes tenemos un poco más amplio, que sería desde el 32 hasta lo que es el 45, ¿no? Como límite superior. Bueno, estos mismos datos los vamos a pasar a lo que es el Minitab. Previamente, para ahorrar un poco lo que es tiempo, pues ya tengo aquí capturados los datos, y aparte pues comprobado, antes de hacer el video, pues comprobar que los pasos adecuados, ¿no? Para poder hacer un análisis de varianza correcto. En este caso, el primer paso sería pues hacer con lo que es un test para lo que son las varianzas. Con él podemos sacar algunas primeras conclusiones. Entonces voy a ir a Minitab. Ok, aquí en Minitab ya tengo, como mencioné, pues, recapturado alguna información para evitar tomar más tiempo el debido, ¿no? Del necesario más bien para el video, ¿no? Para no alargar mucho aquí. Entonces aquí tengo en mis columnas lo que es las categorías de autos, autos compactos, medianos y grandes. Se podría hacer también en lo que son filas, pero es preferible así, ¿no? Creo que tiene un orden mejor establecido. Entonces, de acuerdo a lo que ya tenemos los pasos aquí, el método que utilizamos, pues es ISTAR, ANOVA y TETS. Vamos a ver. ANOVA y TETS de las varianzas. Ok, aquí es importante, aparece un recuadro que es para la prueba de evaluación de las varianzas. Lo primero que haremos es cambiar lo que es la parte de separados, con columnas separadas, y vamos a poner también lo que son las respuestas: autos compactos, autos medianos y autos grandes. Entonces aquí tenemos como respuestas las categorías. Podemos jugar un poco con las opciones. Vamos a dejarlas así. De hecho está conforme al ejercicio, ¿no? Aquí el nivel de confianza es el 95. Y pues en nuestro ejercicio que nos pide menciona que tiene un alfa de 0.05. Esto pues es resultado aritmético, ¿no? De 1 restarle el 0.05 más el 95% del nivel de confianza. Alguno lo que son las partes gráficas, dejarlo como un sumario, ¿no? Nada más. Y vamos a darle un OK sin mover nada más. Damos un poquito y nos arroja nuestra primera gráfica de lo que son las igualdades de las varianzas. Aquí tenemos visiblemente, podemos observar que hace una comparación entre lo que son los autos compactos, medianos y grandes. Aquí podemos ver lo que es la afirmación y lo que es importante, ¿no? Aquí igual a nuestro ejercicio, alfa es 0.05, y nuestros múltiples comparación para el p-value es de 0.979, y para lo que es Leibniz Test, que es el igual del p-value, es de 1.808. Entonces aquí tenemos que no podemos afirmar, más bien aceptar lo que sería la hipótesis nula. ¿Qué sería la hipótesis nula? Pues que tenemos que las muestras de las medias son iguales, y la alterna sería que por lo menos una de las tres muestras son diferentes. Esa sería nuestra hipótesis alterna.
Entonces aquí hay una diferencia. Entonces aquí tenemos estos datos. Eso es lo que nos arroja, ¿no? Lo que es el p-value para cada uno de ellos. Acá abajo tenemos una leyenda al pie de la gráfica que nos dice que si los intervalos no se superponen, corresponden a lo que es la desviación estándar, son significativamente diferentes. Entonces aquí vemos que pues hay una diferencia, ¿no? Nos habla de superponer, poner lo que es una gráfica sobre otra, pero vemos que hay un rango bastante extenso, ¿no? Lo que son autos compactos, comparado contra lo que son autos grandes. Sin embargo, aquí nomás lo hace una pequeña prueba en el cual pues no podemos afirmar que se acepte la hipótesis nula o rechacemos alterna. Entonces nos falta evidencia para tomar una decisión en este momento. Entonces no va a ser suficiente con nuestro análisis de, este, de varianza. Hay que hacer algunas otras pruebas. Entonces, antes de eso, podemos darle un pequeño análisis aquí a nuestro pergamino que nos aparece. Aquí aparte de la gráfica, pues aquí te arrojan datos más específicos. El método, lo que es la hipótesis nula. Todas las variancias son iguales, lo que mencioné ahorita. La alternativa, pues, es de que por lo menos una de ellas es diferente, ¿no? Y alfa es 0.05, ya lo comentamos. Nivel de confianza el 95%. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, que son 10. Lo que es la desviación estándar para cada uno de ellos, autos compactos. Y lo que es el intervalo de confianza. Ya puedo ampliar un poquito más aquí el dato, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza para el auto compacto es de 1.8 a 13.81, para autos medianos de 2.3 a 10.62 y de 3.03 a 9.23. Entonces, se fijan aquí hay como un bastante, bueno, por lo menos en mi perspectiva, puedo ver que está un poquito diferente, ¿no? Solamente creo que estos dos encajarían un poquito, ese se ve un poco disperso el de autos compactos. Sin embargo, igual es un poco prematuro hacer conclusiones todavía, solamente es una observación. Lo que es la coeficiente individual de nivel pues es 98.33. Nuestra prueba y métodos tenemos lo que es el p-value de 0.9, 79 y 0.808. Entonces esos son nuestros primeros resultados. Necesitaríamos, como mencioné, pues hacer otras pruebas. Aquí tengo algo que les quisiera compartir de las siguientes pruebas. Voy a ampliar un poquito pues, la pantalla. Ups, me regreso. Bueno, no importa. Está rápidamente. Ups, vamos a regresar okay, vamos a aquí. Ok, aquí está Entonces, el siguiente va a ser estadísticas, análisis de varianza y on-a-way analysis of variance, que sería un solo camino o de una sola variable, ¿no? Entonces, en este caso, igual vamos a hacerlo porque sean separados y vamos a dar en respuesta por nuestras 6 categorías y vamos a jugar un poquito aquí con lo que son las opciones, solamente entre lo que es la comparación y las gráficas, ¿no? En comparación vamos a poner lo que es diferentes métodos, el método de Tukey, Fisher, el de Dant, SU, MCB y solamente de lo que son intervalos y en grupos de información. De este lado en gráficas vamos a ponerle, vamos a dejarlo aquí de intervalo, pero vamos a poner 3 en 1 para apreciar mejor lo que son las partes de las gráficas. Entonces va a salir de esta presentación de PowerPoint, que lo voy a dejar al final del video por si quieren seguir los pasos tal cual, ¿no? Y no perder ninguna secuencia. Entonces mencionaba que vamos a estar ANOVA, OneAway y vamos a hacerlo en lo que son separados. Respuestas, tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Por último, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, entonces ya que tenemos nuestras respuestas de las categorías de autos, vamos a, como mencioné en nuestro PowerPoint, vamos a
asegurarnos que son separados, y con estas dos opciones vamos a trabajar, ¿no? Podríamos manipular las demás, pero creo que es suficiente con comparación. Vamos a elegir la de 2K, Feature, Janet y las pruebas. Hay un dato curioso que me gustaría mencionar acerca de 2K. Fue un matemático estadounidense que a los prodigio, ¿no? Que a los 3 años aprendió a leer y escribir por sí mismo. Y unos datos también curiosos es lo del teorema del emparedado, ¿no? Que en otro momento lo comentaremos. Bueno, es una eminencia aquí lo que es la parte de 2K, y pues leemos la parte también de la estadística, ¿no? En fin, vamos a tener aquí lo que es una gráfica 3 en 1. Vamos a asegurarnos que tenemos todos los datos, ya pusimos separados, respuestas y comparación y gráficas, ¿no? Vamos para confirmar, no me faltó ningún otro dato, parece que no. Vamos a darle OK, nos va a arrojar nuestras gráficas. Nos arroja nuestras gráficas. La primera que tenemos es la de residuos, la que es la de prueba de normalidad. Vemos que tenemos, se ajustan bastante la línea de tendencia a los puntos, lo que son la versión ajustada versus a fits. Pues tenemos en ambos lados resultados por arriba de 0 y por abajo de 0, parece una dispersión normal. En el histograma tenemos que pues sí es una frecuencia normal. Podemos apreciar que se forma lo que es la campana de Gauss. Hasta ahí está bien. Tenemos el intervalo. Aquí lo que son de las medias para lo que es autos compactos, autos medianos y autos grandes, que se aleja un poco más de la tendencia. Es un poco parecido a la gráfica que teníamos al inicio de la comparación de medias. Entonces aquí solamente tenemos una expresión visual, ¿no? Ahorita la vamos a checar en el pergamino para analizar más los datos. Tenemos que es un poco más completo, esta gráfica. Aquí podemos apreciar que hace ya una comparación entre diferentes categorías, de entre autos medianos y autos compactos. Esta sería nuestra primera línea, y la otra categoría es entre autos grandes y autos compactos. Aquí lo agrupó realmente en esta gráfica. Vemos que se aleja la tendencia a cero. Aquí tenemos siempre una leyenda, como lo comenté el pie de página, que es importante tomar nota, que son como conclusiones que nos dan del mismo Minitab. Dice que si uno de los intervalos no contiene el cero, corresponde a la media significativamente diferente para el control de las medias. Entonces, puede que haya una diferencia significativa entre estos dos conceptos, entre grandes y compactos. Sin embargo, como dije, es visual. Ahorita vamos a revisar el pergamino. Tenemos la de Fisher, esta es un poco más completa. Si podemos observar, tenemos pues prácticamente 6 comparaciones, ¿no? Entre medianos y compactos y grandes medianos. Entonces aquí lo que es el de grandes con compactos se aleja un poco lo que es la línea de tendencia. Es parecido a lo que mencionamos en la gráfica anterior. Igual, leyenda al pie de la gráfica dice si un intervalo no contiene cero, corresponde a medias significativamente diferentes, que se refiere a estas dos comparaciones, ¿no? Tenemos también lo que es el de 2K, el que mencioné ahorita, el estadístico estadounidense. Aquí tenemos igual, muy parecido a la de Fisher. Tenemos entre lo que son los autos medianos, los autos compactos, grandes y compactos, y grandes y medianos. Entonces aquí igual vemos que se aleja un poco de la tendencia. Nuestra leyenda es un poco parecida, dice que si está lejos del cero, pues puede ser significativamente diferente. Bueno, ese es el análisis de nuestras gráficas de una manera, pues, tal vez un poco apresurada, ¿no? Pero, como mencioné, aquí en el pergamino vamos a tener un poco más de información más detallada. Tenemos... Un momento, por favor, vamos a limpiar un poquito esto, es que... Ahí está, vamos a ver. Aquí vamos a apreciar, esa es la que tenemos al inicio. Aquí está,
prueba de 2K y aquí damos la información del pergamino. Aquí nos da las 3 categorías de autos, lo que es la población, que fueron 10 muestras, las medias para cada una de ellas. Aquí hace un comparativo entre lo agrupa, como mencioné, grupo A y B, que son la comparación entre el A y el B. Hay una media de 42.10 en este caso. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Tenemos que no todas pueden ser significativamente diferentes. La simulación de las pruebas para las medias. Aquí podemos apreciar lo que es el intervalo de confianza, que va de 7.55 negativo a 2.35, de 10.75 a menos 0.75 y de menos 8.05 a 1.85. Notemos que aquí esta de lo que son autos compactos y grandes, esta no pasa por el cero. Entonces, esa pudiera ser un indicador de que es diferente, ¿no?, a sus demás pares. Podemos también usar como referencia lo que es el valor p-value, que aquí tenemos 0.405, 0.021 y 0.282. Recordemos que nuestra referencia es 0.05. Entonces sí hay hay unos que son más grandes, como lo que es el primero y el segundo, ¿no?, que tenemos una disparidad en ese caso. Igual acá nos menciona lo que es el nivel de confianza, 98.04. Ese es un poquito más preciso que el anterior resumen. Aquí tenemos el de 2Case, la simulación, datos que ya hemos visto, lo que es el tamaño de la muestra, las medias, los grupos de comparación. El de feature tenemos igual, aquí podemos apreciar lo que es la diferencia. Observemos que en este feature ya se aleja más de lo que es el nivel de del de alfa, ¿no?, de 0.05. En este caso nos está dando 0.008, lo que es entre autos grandes y compactos. Entonces, sí podemos ver y definir con eso que hay una diferencia significativa, por lo menos entre esas categorías. Por último, el de comparación con control. Igual hacen por grupos, nada más lo que es el grupo A, lo que es autos compactos, que está dentro de un control, y las medias pueden ser significativamente diferentes para el control del nivel de la media, ¿no? Y por último, la simulación de tests. Tenemos igual lo que son las diferencias de medias de menos 2.60 y menos 5.70. Una diferencia lo que es el error de estándar de 1.99. En esos apreciamos que el último, por ejemplo, lo que son autos grandes, igual no pasa por el cero, igual que las pruebas anteriores. Y el nivel de p-value, pues sí está por debajo de lo que es el 0.05. Entonces, y no tenemos residuos. Bueno, entonces bajo esa información que nos está viendo que el pergamino, podríamos concluir que sí existe una diferencia, por lo menos en lo que son los... vamos a ver el de 2K para poderlo... Un momento, por favor. Aquí está, entre autos grandes y compactos, y podemos por lo menos concluir que existe una diferencia significativa para estos dos. Voy a ir al ejercicio original, ¿no? Entonces, por lo menos entre esas dos categorías sí podemos concluir que existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa, que sería que por lo menos uno de los 3 elementos es diferente. Bueno, eso sería todo con este ejemplo. Vamos a continuar con otro ejercicio, igual usando lo que es el análisis de variancia, apoyándonos en nuestro software Minitab. Ok, vamos a continuar con el ejercicio. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Un momento, por favor. Aquí está. Con F5. Listo. Bueno, ok. Nos quedamos. Ok. Siguiente ejercicio. Igual sobre análisis de varianza de un factor. Dice: ejercicio de lesiones de cabeza de un choque de automóvil. A continuación,
se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas en inglés, que es Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, es un poquito similar al último ejercicio que tuvimos. Igual tenemos lo que son los tipos de autos, compactos, medianos y grandes. Y tenemos lo que son una población de 10, una n igual a 10, que serían 10 muestras. Y tenemos pues una variedad de datos, ¿no? Que según utilizó de esta unidad de medida, que son para lesiones en la cabeza, de 200 no, por maniquís, 290 a 475, de 245 a 349, de 342 a 332. Bueno, aquí realmente podemos apreciar que son datos algo dispersos, ¿no? Entonces, para eso pues vamos a trabajar de manera similar como estamos haciendo con el ejercicio anterior. Es decir, estableciéndole un orden y procesándolo con nuestro software que es Minitab. Seguimos la secuencia de estadística básica, ANOVA, y la primera opción siempre será para nosotros en este caso hacer la prueba de lo que son las igualdad de varianzas. Entonces, en el primer recuadro pues vamos a hacer que sean datos de columnas separadas. La respuesta será nuestros tipos de o categorías de autos, compactos, medianos y grandes, y tenemos una gráfica. Pero bueno, vamos a adelantar, vamos a ir directamente a Minitab. Para eso les comento que ya tengo rellenado aquí lo que son los campos para ahorrar un poco de tiempo. Aquí lo puse por columnas. Dijimos que eran 10 muestras de para cada uno de ellos. Lesiones de la cabeza. Entonces vamos a estadística, ANOVA y las pruebas de igualdad de la varianza. Vamos a ver. Sean de correspondan separados, columnas separadas. Compacto, mediano, grande. Opciones de gráfica, ya está 95.5 por default. Ok, vamos a darle un ok. Tenemos nuestra primera prueba, ¿no? Hacer una gráfica con un alfa de 0.05, múltiples comparaciones, p-value de 0.120 y lo que es level stats de 0.173. Entre estas no hay una gran diferencia. Entre esas aparentemente están dentro de un rango criterio. Aquí nos hace la leyenda de lo que si los intervalos no se superponen, corresponden a la edición estándar o son significativamente diferentes. Bueno, esa es nuestra primera, como mencioné, nuestra primera gráfica comparativo. Falta hacer algunas otras. Estadística, ANOVA, OneAway. Igual vamos a ponerlo con que son columnas separadas. Respuestas, compactos, medianos y grandes. Creo que ya es un poquito más familiar para todos en este video. Comparaciones. 2K, Feature, Chat, es HSU y las pruebas. Vamos a ver, gráficas 3 en 1, preferencia de residuos, ¿no? Entonces, creo que tenemos todos los datos para iniciar. Vamos a ejecutarlo. Tenemos primero la gráfica de residuos. Probabilidad de normalidad. Vemos muy buen ajuste en la línea de tendencia. Algunos pocos datos dispersos. Ok, aquí nos dice en cuál es. En un porcentaje 97.69, parece bastante bueno. Nuestra versus de ajuste, fits, pues hay una correspondencia a ambos lados.
entre positivos y negativos, que da menos 200 a 200, y en un rango que va desde los, la mayoría se concentra en los 390, si podemos apreciar en esta gráfica. Nuestra histograma es un poco unos datos aislados que vendrán representando estos. Sin embargo, pues no es suficiente información como para todavía aceptar la hipótesis nula o rechazarla, ¿no? Tenemos nuestro intervalo de lo que son las de compacto de mediano. En este caso tenemos compacto, mediano y grande. Pues podemos ver que no hay mucha disparidad en esta gráfica. Vamos a revisar la que sigue. La simulación es 95% de level mints compactos, medianos, medianos compactos, grandes compactos. Bueno, parece que por lo menos se ajustan a la tendencia de ellos. Cerca de pasan ambos por los tres comparaciones o 6 diferentes combinaciones, pasan por lo que es el ajuste del cero. Entonces, aparentemente hasta este momento, pues parece que sí tenemos, podríamos haber aceptado la hipótesis nula. Vamos a seguir revisando. En estos que son agrupados, mediano compacto, grande compacto, probablemente no hay mucha diferencia. Podemos apreciar, como lo mencioné en esa gráfica también, que son agrupados. No veo diferencias significativas. La de Fisher, que es un poco más completa, mediano compacto, grande mediano. Varias se acercan a la línea de ajuste pasa por cero. Vamos a ver. Acercamos un poco nuestro mouse. En algunos podemos tener más datos. 95%, estimación del 45.7, un intervalo de confianza de menos 161 a 69, pasa por cero, es un indicador. Ok, aquí también pasa por el 0, 40.9, 45, y esta que tiene un mejor ajuste. Ok, menos 4.8. Igual, la intervalo de confianza pasa por cero. Parecen buenos indicadores. Y la de Tukey finalmente, que es un poco más parecida a la de Fisher, ¿no? Tenemos mediano compacto, grande compacto y grande mediano. Igual son realmente, si podemos apreciar, menos 4.8 son similares a lo que es de 2K. Sí, perdón, la de Fisher, 4.5. Okay. Menos 40.9. Se ve bastante bien. Sin embargo, son solamente criterios que podamos tomar. Sería un poco tomarlo a la ligera, hacer un criterio solamente en base a la gráfica. Nos indica hasta ahora que puede ser que sea aceptada la hipótesis nula, que sean iguales. Pero vamos a ver nuestra información, que nuestro pergamino, esta es más preciso, ¿no? Ya no sería como, y eso es más cuantitativo que cualitativo. Cualitativo sería apreciar más la gráfica, cuantitativo es ver los datos, ¿no? Método. Todas las variaciones son iguales. Significancia 0.05, 95% de confiabilidad. Vamos a mover un poquito porque es el mitad para que se aprecie mejor. Ahí, ok. Entonces, muestreo, tenemos 10 para cada uno de ellos. Edición estándar va a 79, 102, 165. Intervalos de confianza desde 49 a 168, 72 a 191. 98, 408. Ese está un poco más amplio el intervalo de confianza. Aquí más un poco de ruido a mí, la verdad, está este intervalo de confianza. Pero bueno, vamos a seguir viendo los datos. Un coeficiente individual de nivel de 98.33 parece bastante bien. Tenemos lo que es el método de estadística para el p-value. Okay. Ese ya sale, bueno, esa fue la primera, ¿no? De hecho, nuestra primera gráfica que salió. Aquí empezaría lo que es el one away de ANOVA. Compacto mediano grande, mismo datos, lo voy a saltear estos datos al principio para no redundar en lo mismo, ¿no? Son los mismos de hace rato. Tres factores, análisis,
Eso es un poco más amplio aquí en este Anaway. Aquí podemos ver que tenemos hasta los grados de libertad, lo que es el error y el total de ellos. Aquí sería el factor más el error, 27, 29. El ajuste, ok, es también una suma de ellos. Ajuste, el valor de F 0.40 y el P-value 0.67. Ah, es un poco más grande que lo que es el 0.05. Modelo de sumario sería R ajustada 2.86, R cuadrada 0.05, las medias 431, 390, 380. Aquí se fijan que ya está un poco más reducido el criterio. Ya parece haber una, una igualdad entre ambos factores. Y la edición estándar 125.98. 978, 2K, comparaciones, medias 431, 390, 385. Realmente, bueno, a mi parecer es un poco más confiable la de 2K, la de Fisher que las otras. Un poco más preciso. Aquí está. Aquí tenemos lo que es el p-value. 0.750, 0.199 y 0.966. Ok. Tenemos un 98.04% de confianza. Mm, en este último método tenemos los comparativos. Se compararon realmente en grupos, en un solo grupo, que será el grupo A, para los tres factores. Tenemos diferencias medias, el error de estándar, intervalos de confianza, el t de value, el p-value, okay, y un 95% de intervalo de confianza. Y por último está la comparación con un control en solo factor. Ok, con esto creo que tenemos suficiente datos para determinar. eh, ok, entonces como conclusión, podemos tener que los p-value que nos dan en este caso pues son mayor al 0.05. Casi en todas las pruebas nos dio ese resultado. Miren en esta, por ejemplo. Eh, entonces en este pues está por arriba del 0.05. Entonces esto nos indica que no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo tanto vamos a rechazar la alterna. Eso concluiría que sí existe una igualdad entre ambos grupos del compacto, mediano y grande, y no encontramos una diferencia significativa en ninguno de los tres factores. Con eso cumpliríamos lo que es nuestro análisis de varianza. Aquí en este caso pues igual les dejé los pasos a seguir. Como mencioné, voy a dejar estos enlaces en el video para poder, si gustan, descargarlos y seguir, repetir paso a paso los pasos siguientes. Bueno, hasta aquí vamos a detener este ejercicio y vamos a continuar con más ejercicios de análisis de varianza. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el análisis de varianza. Vamos a ampliar un poco la pantalla y vamos a continuar donde nos quedamos. Que aquí nos quedamos. Ya vimos el análisis de varianza de un factor, ahora vamos a ver el de dos factores. Voy a tratar de usar el mismo orden. Vamos a nivelar un poquito la cámara, está mejor. Vamos a tratar de utilizar la misma metodología, es decir, el mismo orden consecutivo. Vamos a empezar por la definición, el objetivo y el planteamiento de un ejercicio ejemplo, ¿no? Entonces, dice de esta manera, definición, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo, con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Este es el objetivo de esta unidad, viendo lo que es análisis de varianza en dos factores.
Bueno, los requisitos. Tenemos un poquito más de requisitos que en el análisis de varianza de un solo factor. Aquí tenemos un poco más, ¿no? Requisitos número uno. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población de distribución aproximadamente normal. Número dos, las poblaciones tienen la misma varianza en lo que es la desviación cuadrada o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Okay, vamos a ver un poquito más adelante de esto de diseño de balanceo. La mayoría son similares al de un factor. Entonces vamos a ir ahora con el ejemplo que tenemos, ¿no? Para este primer ejercicio de análisis de varianza de dos factores. Dice, el ejemplo de medición de aceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Que incluso aquí tenemos un poco más de variables o factores que influyen en estos análisis de varianza. Tenemos en la columna de la izquierda lo que son dos tipos, que es el extranjero y el nacional. Pues son factores extras que no los estamos manejando. Y aquí tenemos en las columnas derechas, pues los que ya hemos estado utilizando, el compacto, mediano y grande. Y tenemos un muestreo de 6 para cada uno de ellos. Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer el Minitab, vamos a usar lo que es estadística ANOVA y lo que es análisis de medias. Análisis de medias, vamos a lo que es la respuesta a la desaceleración. En el factor 1 tenemos el tipo de auto y en el factor 2 vamos a tener el tamaño del auto, ¿no? Bueno, para esto les comento que igual ya tengo pues un adelanto ya los datos aquí vaciados en el Meetup a fin de evitar tomar más tiempo del necesario para el video. Entonces aquí tenemos en la primera columna lo que es la aceleración del pecho, que son datos pues bastante extensos, bastante rangos, ¿no? Tenemos de ellos. Tenemos el tipo de automóvil, ya dijimos que solamente tenemos que tener dos tipos, el extranjero y el nacional, y el tamaño del automóvil, que puede ser compacto, mediano, grande, y así se están intercalando entre ellos. Esta información hay que tener mucho cuidado al momento de pasarla al Minitab. Debe coincidir con nuestros datos planteados, ¿no? Y no olvidemos el nivel de significancia de 0.05. Entonces, una vez aclarada esa parte, vamos a ir lo que es estadística, como ya lo planteamos, ANOVA y análisis de medios. Desaceleración. Hemos propuesto que era tipo de auto y luego el tamaño de auto, ¿no? Tamaño de auto. Ok, tenemos dos factores. Alfa, nivel de alfa 0.05, aquí lo anuló por default. Ok, tenemos nuestra primera gráfica de desaceleración. Que es, veamos, tenemos la interfase de efectos entre lo que es el grande, el mediano, el compacto, tamaño del automóvil, tenemos lo que es el extranjero y el nacional, por acá está. Entonces aquí podemos ver que la mayoría de las medias pues están realmente cerca o ajustadas a lo que es cero. Entonces aparentemente no hay una diferencia significativa. Eso es en cuanto a la interacción de efectos en lo que son las medias de efectos por tipo automóvil.
tenemos pues el extranjero y el nacional, solo esos dos tipos de automóviles. Tenemos que el límite inferior es de 39 los nacionales. En los extranjeros el límite superior es de 43.943. Entonces hay un margen significativo hasta este punto entre los tipos de automóviles. Ahora los principales efectos por tamaños del automóvil. Tenemos el compacto, el grande y el mediano. Aquí tenemos para lo que es el grande, estamos hablando del 37 punto fracción. Aquí tenemos el 41 y el 45, casi 45. Entonces podemos aquí en esta primera parte concluir que entre más grande sea el automóvil, pues menor es el impacto aquí para la prueba de desaceleración. Hasta aquí con este primer, lo que es medición de análisis de medias. Sin embargo, pues es un poco prematuro aquí tomar una decisión. Tendríamos que acudir a tener más información, datos un poco más precisos. Aquí en nuestro pergamino pues ya nos puede dar un poco más de información ahorita que pongamos nuestras siguientes gráficas. Ok, vamos a continuar aquí con nuestro análisis de varianza de dos factores. Entonces utilizamos pues unas herramientas diversas para poder tomar una decisión sobre el análisis, sobre la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Recordemos que la hipótesis nula pues tiene que ver con la igualdad, que hay igualdad entre las medias, y la hipótesis alterna nos habla sobre que hay una diferencia por lo menos en uno de los factores, ¿no? En este caso vamos a usar el balance de ANOVA. Este balance lo podemos realizar porque tenemos en realidad conjunto de datos iguales, tenemos la misma cantidad para cada uno de ellos. Voy a regresar poquito para que lo podamos apreciar. Aquí podemos apreciar que tenemos exactamente la misma cantidad para lo que son compactos, medianos y grandes. Si hubiera alguna no paridad, pues no podría ser posible usarlo del balance. Tenemos la misma cantidad de lo que es extranjero y nacional. Entonces son números pares que nos puede ayudar a hacer el balance. Voy a regresar otra vez aquí a lo que es el Minitab. En esta sesión pues vamos a poner lo que es la desaceleración. En lo que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Después el tipo del automóvil, la interacción de la que hemos hablado antes, por lo que es, a ver si lo tengo por aquí en mi teclado. Un momento, por favor. Aquí está. Ok. Entonces que tengo aquí, disculpa, es que tengo el teclado en versión inglés. Entonces aquí está. Tipo automóvil por el tamaño del automóvil. Esa sería nuestra interacción, ¿no? Y vamos a darle OK. Entonces aquí ya tenemos, nos arroja algunos resultados cuando nuestro balance. Tenemos los grados de libertad, tenemos lo que son el estadístico de F y el estadístico de P, de 0.38 y 0.60. Tenemos aquí muy alto lo que es el valor P de 717. Recordemos que este es lo que es el valor de probabilístico. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues de la manera que si multiplicamos estas cifras por 100 nos va a dar un porcentaje que sería en este caso 3.8. Recordemos que nuestro nivel de significancia, bueno, nuestro alfa sería de 0.05, que traducido al porcentaje sería el 5%. Eso está por abajo. Aquí no podríamos rechazar lo que es la hipótesis nula. Sin embargo, en ese pues está demasiado alto, sería el 71% la probabilidad, ¿no?, de la desaceleración. Entonces aquí se nos complica un poquito el poder dar aceptar una u otra hipótesis. Al rechazarla tenemos el error, tenemos de la suma de ellos el total, lo que es la R ajustada y R cuadrada, una probabilidad del 32.77%, entonces es muy bajo. Realmente no podemos tener aquí una decisión clara
vamos a usar otras herramientas para apoyarnos y ver si podemos aceptar la hipótesis nula. Bueno, vamos, nos faltó aquí un dato, me voy a rezar un poquito. Estadística ANOVA y balanceo de ANOVA. Y nos falta aquí el gráfico, ¿no? Para nomás basarnos en lo que nos indica el pergamino. Vamos a poner 4 en 1. Los resultados, aquí vamos a dejar bien. Entonces aquí tenemos nuestro gráfica de residuos. Tenemos un buen ajuste versus el ajuste, pues si hay paridad en ambos lados. Nuestro histograma pues está distribuido a excepción de algo aquí, algunos datos aislados, pero si forma lo que es la campana de Gauss, las observaciones de orden. Entonces hasta aquí podríamos decir que si hay alguna igualdad. Vamos a revisar otras herramientas como lo comenté, que vamos a usar una herramienta más para poder tener más donde apoyarnos. Vamos a usar ANOVA. Vamos a hacer intervalos. Aquí pues tenemos lo que son los que están salidas, son las Y. En este caso va a ser con grupo para que nos dé los factores. En lo que es la primera salida, ponemos aceleración de pecho y en las categorías ponemos los dos, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Ok, múltiples gráficas, vamos a dejarlo así por separado. Y bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo nos arroja el resultado. Pues aquí tenemos ya algo más visual. Lo que tenemos el tipo de auto, el tamaño del auto y la desaceleración en gramos de este lado. Tenemos con un intervalo de confianza del 95% para las medias. En lo que es compactos, grandes, medianos, compactos, grandes, medianos. Hasta aquí se fijan que hace una separación entre ellos. Entonces buscamos lo que es la igualdad de las medias. Aquí vamos a ver, a pesar que hay una disparidad, sin embargo vamos a analizarlos con otros. Ok, vamos a minimizar esta parte y vamos a usar otra herramienta. Vamos a ir a Stadist, a Nova y efectos. Los efectos, ya la salida pues ya la sabemos, que es la aceleración. Factores, pues tenemos el tipo del automóvil, el tamaño del automóvil. Le vamos a dar aquí bueno, vamos a ver si tenemos opciones. No, está bien así, vamos a poner de un OK. Entonces vamos a analizar un poco esta gráfica. Tenemos que hay una diferencia pues significativa entre estos dos, ¿no? Entre lo que es la extranjero y el nacional. Vemos una tendencia, lo que es la pendiente pues a negativo. Aquí tenemos el tamaño del automóvil entre el compacto, el grande y el mediano. Igual una disparidad entre algunos de ellos. Entonces podemos concluir que entre los que son los automóviles grandes y nacionales, pues hay un mayor impacto en el pecho aquí de las personas, ¿no? En lo que es la unidad G. Bueno, y esto finalmente tenemos que el mediano, pues está, lo que es el tamaño del auto mediano, pues ajusta más a lo que es la media. Y en la práctica concluimos que pues, el auto pequeño, los autos más chicos son los que sufren mayor impacto, ¿no? Al momento del accidente. Bueno, y finalmente vamos con la última herramienta complementaria. Vamos a Statistic, ANOVA y Interacción Plop. Aceleración y el tipo y el tamaño. Ok, aquí podemos apreciar de manera visual que no hay interacción. Que analicemos esta última gráfica en el que en el X tenemos lo que es los factores de compacto, grande y mediano. En el Y tenemos lo que son los datos de las medias, de lo que es la desaceleración del pecho.
Y los puntos a graficar son los extranjeros y nacionales. Aquí vemos que pues no hay una interacción directa. Entonces podemos concluir que no tenemos una interacción entre ambos. Con esto pues detenemos hasta aquí el ejercicio y vamos a continuar con uno similar para poder reafirmar lo que es lo aprendido en esta parte de lo que son dos factores, ¿no? Bueno, vamos a ir con este último ejercicio que tenemos planteado. Mira, hasta el último ejercicio. Que análisis de varianza de dos factores. Ejercicio de lesiones de la cabeza en un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de las máquinas para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medición HIC por las siglas Head Injury Condition. Representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor reglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza nivel de significancia de 0.05, que es muy similar al ejercicio que teníamos anterior. En el anterior pues ahí igual checamos si había una interacción entre los factores. En este vamos a hacer lo mismo, prácticamente solamente tenemos que ser cuidadosos al momento de ingresar los datos, que asegurarnos que sean los correctos, el tipo del automóvil y lo que son extranjeros nacionales y los datos que tenemos aquí dispersos, ¿no? Vamos a ir directamente al Minitab. Ya en esta última parte, pues ya no voy a seguir ya los pasos establecidos, para no reabundar mucho en lo mismo, no y rezarme a lo básico. Entonces ya explicamos algunos conceptos básicos sobre el nivel de significancia, que es el valor P de probabilidad, lo que es el intervalo de confianza, lo que es la línea de ajuste, ya lo hemos explicado, las gráficas de residuos, entonces no vamos a tener un poco en eso, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Sin embargo, vamos a ir directamente a hacer la operación para ver si hay alguna interacción con nuestro software Minitab. Bien, entonces nos hemos quedado en ir directamente al Minitab. Entonces aquí tenemos ya nuestros datos. Cotejamos y tenemos en orden nuestros datos. Vamos a ir directamente a estadístico, Nova y lo que es el análisis de medias primero. Ya tenemos aquí hecho por default aquí los datos. Vamos a darle OK, eso va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces aquí analizamos un poquito nuestras gráficas. Vemos cómo tenemos más variedad que en el ejercicio anterior. No se ajustan también a la media como hace un momento. Nuestro nivel de significancia alfa 0.05 y lo que es entre tipo de automóvil extranjero y nacional. Aquí sí se ajustan más a lo que es la media, no hay tanta dispersidad como en el ejercicio anterior. Y igual lo que es el tamaño del automóvil entre el compacto, el grande y el mediano, solamente se aleja un poco lo que es el grande. Ya hemos hablado sobre esa parte. Que en cuanto más sea grande lo que es entre más el tamaño del grande el automóvil, pues hay un menor impacto, ¿no? Eso es lo que es la gráfica de manera visual. Como dije, hay muchas más herramientas. Aquí podríamos decir que realmente si hay una interacción, sin embargo vamos a analizarlo con otras herramientas. Vamos a estadísticas, ANOVA y balance de ANOVA, ¿no? Vamos a poner lesiones de cabeza, tipo automóvil, también el automóvil, tipo el automóvil por un momento, ¿no? Aquí está, ok.
esto, es que batalla un poquito aquí en el teclado. Signo de multiplicación por el tamaño del automóvil. Y ok, vamos a darle. Ok, aquí ya tenemos algunos. Nos faltó lo de las gráficas de residuos. No, disculpa, vamos a regresar. Vamos a ver el análisis de las medios balances. Aquí está. Faltó lo de las gráficas, nada más. Bueno, vamos a analizar nuestras gráficas de residuos. Aquí podemos ver la tendencia a la pendiente. Es bastante buena, excepto algún dato aislado. Aquí hay también una dispersidad buena. En la campana de Gauss básicamente está bien, solamente con un dato disperso, que es el mismo que tenemos acá. Y las observaciones en orden. Hay fluctuación en ambos lados, entre los positivos y negativos. Entonces, hasta ahorita tenemos buenos resultados. En cuanto a la interacción, vamos a hacer el último estadística ANOVA y vamos a usar el de principales efectos, lesiones de cabeza, factores y tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Ok. Bueno, a comparación de nuestro ejercicio anterior, aquí vemos que es menor la brecha, ¿no? Se ajustan bastante bien a lo que es la media, que está entre 980, lo que es la dirección de la cabeza, y lo que es el tamaño del automóvil, pues sigue siendo bastante amplio el criterio entre lo que es el grande, tiene bastante diferencia contra lo que es el mediano. Aquí de hecho ambos tienen una tendencia entre el mediano y el compacto, a una tendencia de la pendiente negativa, y eso parece haber una intersección en lo que es el tamaño del automóvil grande. Vamos a ver con el otro ejercicio, el otro herramienta. Vamos a estadísticas, ANOVA y interacción. Este es el bueno, ¿no? El que nos va a ayudar para determinar. Me estoy yendo un poquito rápido, ¿no? Porque ya lo vimos en el ejercicio anterior. Realmente es muy, muy similar. Solo que podría variar son los datos que tenemos, ¿no? De lesión de cabeza. Y el objetivo principal, que en se busca ver lo que es las lesiones de cabeza entre los diferentes tipos de automóviles. Bueno, aquí tenemos que lo que son los extranjeros en el eje X. Para lo autocompacto estamos en 450, para el grande estamos en 380 y el mediano 384. Realmente no hay mucho intervalo entre ambos. Aquí lo que sí es un poquito diferente lo que es entre el tipo de auto, el nacional. Sí hay una diversidad con lo que es el auto mediano. Sin embargo, sí vemos que hay una interacción entre lo que son los dos factores. Entonces podemos concluir que existe una interacción entre estos factores, ¿no? Vamos a por último analizar lo que son, confirmarlo más bien con lo que es el pergamino, nuestro pergamino que tenemos aquí datos. Vamos a ver, vamos a confirmar nuestros datos. Dice análisis de ANOVA, lesiones de cabeza, lo que son los niveles extranjeros y nacionales, compactos y grandes, medianos, lo que son los grados de libertad, lo que es la S, la media de la S, lo que es el valor F y el valor P. El valor P en este caso pues está bastante alto. Recordemos que nuestro valor P es de 0.05. En este caso tenemos 0.52, 0.23, 0.358. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Es lo que hemos comentado ya con los gráficos, que puede haber una interacción entre estos. Bueno, de manera visual, aquí lo estamos comprobando. Veamos en este otro tipo de lesión versus el tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Igual aquí tenemos los datos
que tenemos 2 factores, el extranjero nacional, y 3 factores en lo que es el compacto grande y mediano, los tipos tamaños de automóvil. Aquí nuestro resultado nos arroja los grados de libertad, igual. Concentrémonos un poquito en esta parte, que son el valor P, 0.5221 y 237. Y 355 y punto 355. Como les dije, pues está muy por arriba de lo que es el 0.05 o el 5% en este caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente era para confirmar nuestros datos. Espero no irme a haber ido demasiado rápido. Simplemente que, pues en este caso, como lo comenté, es un ejercicio muy similar. Voy a agregar como final o algunos datos en mi próximo video, en el cual estaré poniendo esos estadísticos. También buscaré más ejemplos para que tengamos un poco más de comprensión en lo que es el análisis de factores, el análisis de varianza de 2 factores. El de uno no hubo tanto problema, el de 2 se nos complicó un poquito, pues ahí en cuanto a las gráficas es un poquito diferente. Sin embargo, como lo menciono, vamos a buscar algunos ejemplos que vamos a estar agregando a este canal. No me queda ya nada más que agradecer por la atención prestada. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. Pues le repito, mi nombre es Juan Carlos Navarro. Estamos a sus órdenes. Aquí tengo mi número de control y abajo también dejo mis referencias personales abajo del video para que puedan mandarme un correo y su retroalimentación en caso de que ustedes lo consideren. Por mi parte es todo. Muchas gracias.